todos estén bien. Al hermano Daniel Hernández una vez más, una semana más para estudiar la palabra de Dios. Reciban un saludo de parte de mi esposa. Los amamos mucho, siempre estamos orando por ustedes, los extrañamos cuando no los vemos en la iglesia. Y sigan orando por nosotros también. Dios les bendiga. Y vamos a entrar rápidamente en el estudio bíblico. Hoy vamos a hablar sobre los muebles del tabernáculo de reunión. Amén. Queremos estudiar eso, queremos aprender de eso. Y queremos, ¿verdad?, crecer en la palabra del Señor. Y rápidamente, primeramente el tabernáculo de reunión consistía del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo. Claro, ¿sabe? Era una pared que se hacía de cortinas, entonces eso hacía el atrio interior del tabernáculo. Entonces había una cámara donde también donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Amén. Y ahí ustedes pueden ver una foto, prácticamente, como le dije, una pared de cortinas que hacía el tabernáculo de reunión. Cuando uno entraba por las cortinas, lo primero que entraba era el atrio, y ahí habían los primeros dos muebles del tabernáculo que usted veía, que era el altar del sacrificio y el lavacro. Entonces estaba la segunda cámara, donde está el lugar santo y el lugar santísimo dentro de esa cámara. Y dentro de esa cámara también había muebles. Y vamos a hablar de todo eso. Prácticamente, vamos a decirlo. Era el pan, la mesa de los panes, estaba el candelabro o el candelero, estaba el altar del incienso. Entonces, había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Amén. Que es prácticamente lo que usted está viendo ahí. Amén. So anyway, vamos a entrar rapidito. Y como dije, vamos a entrar por orden. Que es como si usted estuviera entrando al tabernáculo de reunión. Lo que usted veía, lo primero que usted veía y cuando entraba al tabernáculo y cuando entraba a la cámara, segunda cámara, que era el lugar santo, y después el lugar santísimo. Amén. So, vamos a entrar en eso. Lo primero que usted veía cuando entraba era el altar del holocausto. Amén. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice: el altar del holocausto, claro, simboliza la cruz del Calvario, lugar donde, claro, fue crucificado Jesús. Y vamos a ver rápidamente en Éxodo capítulo 27, el verso 1 y 2, y dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de bronce. Ahora, ¿qué se hacía? ¿Para qué era ese altar del holocausto? Claro, era para traer los sacrificios y quemarlos. Cuando el pueblo pecaba, llegaba alguien con un sacrificio, un ejemplo, con un cordero, ¿verdad? Y lo traían al sacerdote. Claro, habían diferentes animales que uno podía traer. Podía traer un carnero, podía traer una vaca, claro, un macho cabrío, como le llaman, un cordero. Es diferente. Lo que usted traía delante del sacerdote, usted se lo presentaba al sacerdote, ¿verdad? Confesaba su pecado, dice: yo pequé, o lo que fuera. Entonces él tomaba ese animal, lo sacrificaba, colectaba la sangre, lo cortaba en pedazos, tomaba la sangre y la derramaba delante del altar. Entonces tomaba ese animal y lo tiraba dentro de ese altar de sacrificio y lo quemaba. Y eso representaba, o sea, hacía que, claro, si tú habías pecado, era el sacrificio por el pecado que tú habías cometido. Amén. Y todos nosotros, o sea, todos ellos, cuando pecaban, tenían que hacer eso. Claro, dependiendo si tú eras pudiente, una persona que podía traer un cordero, una vaca o algo, lo podías hacer. Pero si eras una persona que no eras pudiente,
claro, entonces traías algo más pequeño por 2 palomillos, lo que fuera. Pero ese era el propósito del sacrificio. Ahora, como dije, eso representa y simboliza la cruz del Calvario, donde Cristo murió y fue crucificado. Ahora, ¿dónde se cumplió eso? Lucas 22:33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mira lo que dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y mira lo que dice Juan 2:2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, el simbolismo del altar de sacrificio, que cuando tú pecabas, eras culpable, entonces tenías que traer un sacrificio. Entonces, ¿qué pasaba? Tenías que traer un animal inocente, que no había pecado, que no tenía culpa, y era sacrificado por los pecados tuyos. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él murió, tomó la cruz, la cargó, fue crucificada en ella y derramó su sangre. Al sacerdote derramar la sangre, eso simboliza la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por los pecados tuyos y los pecados míos. Amén. Así que, como dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí se cumplió eso. Eso es lo que significa el altar del sacrificio. El altar del sacrificio simboliza la cruz del Calvario y lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que hacía un animal inocente en aquel tiempo, Cristo lo hizo por nosotros, porque Él, sin pecado, sin cometer pecado, sin tener ninguna culpa, llevó la paga del pecado que nos tocaba a ti y me tocaba a mí. Amén. Amén. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Ahora, lo segundo que usted ve después que pasa el altar del sacrificio es el lavacro, donde los sacerdotes tenían que lavarse. Y eso se encuentra en Éxodo capítulo 30, versículo 17. Y vamos a leer rápidamente aquí. Dice en Éxodo 30, versículo 17 en adelante, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión, que era la segunda cámara, era el lugar santo. Entraban, ¿verdad? ¿Qué está hablando aquí? Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Así que ahí ven el lavacro. Y tenían que hacerlo cada vez que entraban para que no murieran. Ahora, ¿qué representa eso? Eso representa la purificación y el comienzo de la santificación. La obra que Cristo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Mira lo que dice Hebreos 10, 19 y 22. El 19 y el verso 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor que nos limpia y nos santifica con su Santo Espíritu. Primero perdona nuestros pecados cuando murió en la cruz del Calvario. Y después nos santifica a través de la persona del Espíritu Santo
con agua pura, y esa agua pura, claro, no es una agua literal, sino es la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Eso era lo que simbolizaba. Cuando ellos iban a entrar al lugar santo, se lavaban de pies a cabeza para simbolizar que estaban limpios delante del Señor. Y así nosotros también podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, no solamente ahora al lugar santo, sino al lugar santísimo, porque hemos sido lavados, hemos sido purificados por la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo que obra dentro de nosotros, que obra en ti y que obra en mí. Amén. Eso es lo que significa el lavacro, que ahora hemos sido purificados por la sangre de Jesús y por la obra purificadora del Espíritu Santo. Así que somos santificados. Y cada día eso no es un proceso de un solo día, sino que es algo diario. Todos los días tenemos que ser santificados, todos los días tenemos que ser lavados a través de la palabra, a través de la oración. Por eso que el sacerdote tenía que lavarse todo el tiempo. También nosotros. Lo hacemos a través de la palabra, a través de la oración, a través de la obra purificadora del Espíritu Santo que obra en nosotros para ser aceptados delante del Señor. Acuérdense, lo único que nos da entrada a usted y a mí al lugar santísimo es la sangre de Jesucristo que nos limpia y nos lava de todo pecado. Amén. Amén. Así que eso simboliza el lavacro. Significa la purificación y el comienzo de la santificación y el proceso diario de nuestra santificación, porque eso es algo diario, eso es algo que no solamente sucede un día. Todos los días tenemos que venir al Señor, todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que leer la palabra, todos los días tenemos que examinarlo y decir, Señor, si hay pecado en mí, lávalo, sácalo de mi vida, ayúdame, porque a veces pecamos sin darnos de cuenta. Amén. Ahora pasamos del atrio, ahora entramos al lugar santo, que es el tabernáculo de reunión, detrás de donde está la segunda cámara, donde están los otros muebles. Amén. Y lo primero que vemos cuando entramos, o sea, no lo primero porque es un cuarto, pero vamos a hablar primero de la mesa de los panes. Y eso se encuentra en Éxodo, capítulo 25, del verso 23 en adelante. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio. Lo cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ahí podemos ver lo que más o menos se parecía a la mesa de los panes. Amén. Ahora, ¿qué simbolizan los panes? ¿Qué simboliza todo eso? Simboliza a Cristo mismo, el pan de vida. Cristo es nuestro pan de vida. Ellos comían ese pan, eran lo único que podían comer, eran los sacerdotes. Pero nosotros hoy podemos comer ese pan que es Cristo Jesús. Mira lo que dice en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, como dije, solo los 2 sacerdotes podían comer ese pan. Pero ahora todos nosotros podemos comer ese pan. Usted y yo podemos comer ese pan. ¿Por qué? Porque mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, somos real sacerdocio. Como sacerdotes reales porque Cristo nos hizo, ahora podemos comer de ese pan. Tenemos derecho a comer de ese pan que es Cristo Jesús, que nos da vida. Y ese pan simboliza Cristo. La mesa, claro, es
el mueble que aguanta el pan, pero de por sí es el pan que estamos interesados. El pan de vida, el pan que descendió del cielo, como el maná que descendió del cielo y dio vida a los israelitas cuando salieron de Egipto en el desierto. Ese pan descendió del cielo, el pan de vida, el pan real, el pan que verdaderamente da vida y produce vida en nosotros. Amén. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así que ese es lo que simboliza el pan. Prácticamente también lo que simboliza la mesa que aguanta el pan. Amén. El pan, quizá la mesa es el cuerpo físico de Jesús, porque de por sí el quien da vida es Cristo Jesús, el Espíritu, Cristo, el Hijo, Dios el Hijo, que nos da vida y nos da vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. El próximo mueble que vamos a hablar es el candelabro o el candelero. Amén. Y eso se encuentra en Éxodo capítulo 25, de los versos del 31 en adelante, y leemos: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro de otro brazo, en manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. En la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello en una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Así que el candelero, ahora, ¿qué simboliza el candelero? Representa a Cristo como la luz del mundo. Cristo es nuestra luz. Somos parte de esa luz. Amén. Dice Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Cristo es la luz del mundo. Claro, Cristo nos dijo, ustedes sois la luz del mundo, pero es Cristo que brilla en nosotros, porque nosotros de por sí no tenemos luz. Pero Cristo que brilla en nosotros nos da esa luz para que alumbremos el mundo. Él es la luz del mundo. El candelabro o el candelero representa a Cristo como la luz del mundo, la luz que está en tinieblas. Nosotros tenemos que brillar para que el mundo vea la luz que hay en nosotros, que es Cristo Jesús, una luz que tiene esperanza, una luz para un mundo que se pierde. Amén. Sigamos. El próximo mueble es el altar del incienso. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 30, versículo del 1 al 6, en 1 adelante, perdón, yo creo que de 1 al 6. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca de testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana
sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Amén. Así que el altar del incienso representa la intercesión de Cristo en la gloria y nuestras oraciones que suben delante de él también. Mira lo que dice Hebreos 7, 23 al 25, dice: y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, hablando de Jesús, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que el incienso continuo es la intercesión continua de Cristo en la gloria por usted y por mí. Y también representa nuestras oraciones que suben delante de la presencia del Señor. Pero Cristo intercede por nosotros continuamente delante del Padre. Que cuando usted y yo venimos delante de la presencia del Señor, usted y yo venimos y oramos. ¿Verdad? Oramos. A veces nuestras oraciones como que no tienen sentido. A veces no sabemos cómo orar. Pero conocemos lo que hay en nuestro corazón, como que lo que hay en nuestro corazón no lo podemos hablar o manifestar correctamente con nuestras palabras, con nuestros labios. Pero Dios que sabe todas las cosas y Cristo que sabe todas las cosas, toma esas oraciones y le da sentido para presentárselas delante del Padre. Así que continuamente Jesús está intercediendo por usted y por mí todos los días, día y noche, por nosotros. ¿Verdad? Gracias a Jesús porque Él es fiel. Gracias al Padre porque Él es fiel. De continuo, siempre intercediendo por nosotros delante del Padre. Amén. Y con la ayuda del Espíritu Santo, venimos delante de la presencia del Señor. Mira lo que dice también Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Continuamente, Pablo lo reconoce. El escritor a los hebreos también lo reconoce, que él está delante de nosotros, delante del Padre, intercediendo por usted y por mí, por nosotros, porque él sabe que nosotros necesitamos ayuda. Así que el altar del incienso es la continua intercesión de Jesús delante del Padre por usted y por mí. Gracias, Padre, por la muerte de cruz en la cruz del Calvario. Gracias por la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, por morir por nosotros. Y seguir intercediendo por nosotros. Amén. Ahora, ya pasamos por el atrio, vimos el altar del holocausto, vimos también el lavacro, entramos al lugar santo, vimos la mesa del pan, de los panes, vimos el candelabro, vimos el altar del incienso. Ahora vamos a entrar al lugar santísimo. Ahí vamos a encontrar el arca del pacto. Y vamos a leer en Éxodo 25, de los versículos del 10 al 22. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los 2 lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados de martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín de un extremo y un querubín del otro en el otro extremo.
De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora, ¿qué simboliza el propiciatorio o el arca del pacto? Perdón, el arca del pacto. Simboliza la justicia y la presencia de Dios. La presencia de Dios con el pueblo de Israel. Eso era lo que significaba y simbolizaba el arca, que era el pacto que Dios le tenía con ellos. Ahora, ¿cómo se revela eso hoy? El poder y la presencia de Dios en nuestras vidas dentro de nosotros. Nosotros prácticamente somos el arca y dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Y dentro de nosotros se mueve el Espíritu Santo y sentimos su presencia. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En otra palabra, hoy no tenemos el arca del pacto, pero tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, que es la presencia de Dios en la tierra. Amén. Mira lo que dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que hoy no tenemos el arca, que prácticamente simboliza la presencia de Dios. Hoy tenemos al Espíritu Santo mismo dentro de nosotros, que también simboliza o es la presencia de Dios y está con nosotros. Y podemos sentir tu presencia, podemos sentir, ¿verdad?, los ríos de agua viva, como dice Jesús yo creo que es en Juan, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es la presencia del Señor que usted y yo sentimos en nuestras vidas. Amén. Ahora, sabemos que dentro del arca estaba ¿qué? La vara de Aarón, la ley y el pan, el maná que descendió del cielo. La ley, que es Cristo Jesús, la palabra, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra de Dios representando a Cristo. Número 2, el maná, el pan que descendió del cielo. ¿Verdad? Que es lo que representa a Cristo, el maná que Dios le había dado, que descendió del cielo y le alimentó al pueblo de Israel. Hoy Cristo es el maná que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo y nos alimenta a nosotros, nos alimenta espiritualmente y nos da vida. Amén. Y número 3, la vara de Aarón que reverdeció, que también representa que la resurrección de Jesús después de los 3 días que estuvo en la tumba. Amén. Y eso es lo que estaba dentro del arca y eso es lo que representa todo eso. Y eso es lo que el arca representa, es la vida de Cristo, la presencia de Dios en nosotros. Amén. Dios me lo bendiga, Dios les guarde. Rápidamente, haciendo un recap, un de eso rápido, mirando, hablando nuevamente un poquito, el altar del holocausto, el sacrificio de Jesús, el lavacro, la santificación de nuestras vidas después de la muerte y resurrección de Jesús, la mesa de los panes que representa a Jesús como el pan de vida, el candelero o el candelabro que es Cristo, la luz del mundo, el altar del incienso que significa las oraciones la oración que Él siempre está intercediendo por nosotros delante del Padre, también simboliza nuestras oraciones,
que van delante de Él y Él las toma y se las presenta al Padre. Y el arca del pacto, que significa la presencia de Dios, que hoy está con nosotros, el Espíritu Santo, que la presencia de Dios siempre está con nosotros, a través de la persona del Espíritu Santo. Amén. Dios me les bendiga, Dios les guarde, espero que hayan aprendido, igualmente como yo he sido bendecido al dar este estudio, porque mientras hablaba me emocionaba por lo que Cristo hizo por mí y por ustedes y por todos nosotros en esa cruz, que nos dio vida y descendió del cielo para darnos vida. Dios me les bendiga, Dios les cuide, Dios les guarde, los amo y espero verlos la próxima semana, quizás en la iglesia, si no a través de este estudio bíblico, a través del internet. Dios les guarde. Amén.